posiciona moléculas específicas de RNA con el objetivo de concentrar las proteínas en el lugar donde ejercen su función. Las células registran, restringen, a menudo su síntesis, vuelven a empezar. El citoesqueleto posiciona moléculas específicas de RNA con el objetivo de concentrar las proteínas en el lugar donde ejercen su función. Las células restringen a menudo su síntesis en los lugares donde se localizan sus moléculas de mRNA, proceso que establece las asimetrías celulares. Este hecho es en particular importante cuando una célula se divide generando dos células hijas con características distintas. Otro ejemplo sería el de los mRNA que codifican proteínas implicadas en la función sináptica y que se localizan cerca de la sinapsis en la mayoría de neuronas. Existen evidencias de que la localización de los mRNA y la regularización de la traducción en los lugares sinápticos desempeñan un papel importante en la regulación de la memoria a largo plazo. Tengo que volver a empezar. El citoesqueleto posiciona moléculas específicas de RNA. La alarma de las 8:30 de la mañana. ¿Dónde estamos ya? La primera vez que sonaba la alarma era a las 5 menos 4, las 6 menos 4. Con el objetivo de concentrar las proteínas en el lugar donde ejercen su función, las células restringen a menudo su síntesis en los lugares donde se localizan sus moléculas de mRNA, proceso que establece las asimetrías celulares. Este hecho es en particular importante cuando una célula se divide generando dos células hijas con características distintas. Otro ejemplo sería el de los RNA mensajeros, que codifican proteínas implicadas en la función sináptica y que se localizan cerca de las sinapsis en la mayoría de las neuronas. Existen evidencias de que la localización de los RNA mensajeros y la regulación de la traducción en los lugares sinápticos desempeñan un papel importante en la regulación de la memoria a largo plazo y de la plasticidad sináptica. No es sorprendente que sea el citoesqueleto y las proteínas motoras del citoesqueleto las que posicionen las moléculas de mRNA en este tipo de situaciones. El ovocito gigante de Drosophila posiciona una gran cantidad de RNA mensajero codificados maternalmente en lugares específicos dentro de la célula. Como paso previo a los rápidos acontecimientos de especificación que se producen en las fases tempranas de la embriogénesis, eso descrito en el capítulo 22, un grupo de mRNA que codifican proteínas necesarias para el correcto desarrollo de la región posterior del embrión, incluyendo el desarrollo de las células germinales, se localizan en la parte posterior del ovocito. Un grupo distinto de mRNA que codifican proteínas necesarias para la especificación de las estructuras anteriores del embrión se localizan en la parte anterior del ovocito. El ovocito se aprovecha de su citoesqueleto polarizado de microtúbulos donde la mayoría de los extremos menos están agrupados en la parte anterior de la célula y los extremos más se sitúan cerca de la posterior para establecer estas distribuciones especializadas de mRNA. Así, por ejemplo, el mRNA que codifica el COL, un factor de transcripción crítico para el desarrollo de la parte anterior, posee una estructura dentro de 3' que se une a la proteína llamada swallow, que a su vez se une a la cadena ligera de la adeneína citoplasmática, presumiblemente permitiendo su transporte hacia los extremos medios de los microtúbulos en la parte anterior de la célula. Por el contrario, el transporte del mRNA que codifica OSAR, una proteína necesaria para el desarrollo de la célula germinal en la parte posterior del embrión, necesita de quinesina 1 para ser transportado hacia los extremos más de los microtúbulos.
el anclaje de los mRNA en sus posiciones adecuadas después de ser transportados a través de los microtúbulos parece que depende del citoesqueleto cortical y actina. El mRNA a través de los microtúbulos parece que depende del citoesqueleto cortical y actina. El mRNA de Oscar, por ejemplo, el anclaje de los mRNA en sus posiciones adecuadas después de ser transportados a través de los microtúbulos parece que depende del citoesqueleto cortical y actina. El mRNA de Oscar, por ejemplo, se une de forma directa a una proteína de unión a la actina llamada muesina, un miembro de la familia de En algunas células, el transporte de los mRNA y su anclaje es dependiente de actina. La levadura madre y la levadura hija que tienen identidades diferentes, como indican las grandes diferencias que presentan posteriormente en cuanto a su capacidad de sufrir cambios en el tipo de apareamiento y en la selección de su propio próximo lugar de generación. Muchas de estas diferencias están provocadas por una proteína reguladora de genes llamada AS1. Tanto la proteína como el mRNA para AS1 solo se localizan en la vía del crecimiento y aparecen en exclusiva en la célula hija. Uno de los dos tipos de miosina 5 encontrado en las levaduras, MIO4P, es necesario para la distribución más simétrica del mRNA de AS1. Un análisis genético de mutaciones que impiden las diferencias materno-filiales ha permitido observar que al menos existen otros 6 productos génicos asociados con el citoesqueleto, que son necesarios para la polaridad normal, incluyendo una de las columnas, la tropomiosina, la profilina, la propia actina y también un complejo de 2 proteínas que forman una unión directa entre secuencias específicas de mRNA de AS1 y la proteína miosina 5. Y es muy especial, entonces se ve que lo tengo que dejar en otro lugar también, en rojo, voy a poner así, en vez de verde. Qué difícil parece, ¿no? Pero bueno. Ahora que solo queda... Estamos en la página 1022, capítulo